Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del Oficio de Vivir, el programa que te cuenta las historias de los destacados y destacadas por el Diario de la República. Y ahora sí llega el momento de las destacadas, y en este caso estamos hablando de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Villa Mercedes, por su responsabilidad social, un gran grupo de compañeras que este año se sumaron a una nueva herramienta para ayudar a las víctimas de violencia de género a salir del calvario que viven. Con el lanzamiento del boleto rojo buscan que las mujeres puedan pedir auxilio en el transporte público urbano y en taxis y remises. Además, ayudaron a víctimas de violencia de género a regresar a sus hogares fuera de la pandemia, fuera de la provincia durante la pandemia. En este caso entregó Cristian Flores, secretario de redacción. Estamos viendo a la secretaria de la Mujer de la Municipalidad de Villa Mercedes, Grisel Polacchi, que han hecho un gran trabajo, ¿no? Porque otra de las grandes pandemias que vivimos fue la violencia de género. Que viene ya hace bastante tiempo, sí, mucho más que la del coronavirus, lamentablemente. Así es, y estar al pie de la asistencia, el asesoramiento, el acompañamiento y poder brindarle herramientas a las mujeres y a las personas víctimas de violencia fue uno de los grandes desafíos de la Secretaría de la Municipalidad de Villa Mercedes. Soy Grisel Polacchi, secretaria de la Secretaría de la Mujer del municipio de Villa Mercedes. Esta gestión comenzó en diciembre del 2019, donde se toma la decisión el intendente Maximiliano Frontera y nuestra querida viceintendenta en aquel momento, Verónica Bailone, de crear la Secretaría de la Mujer Municipal. La primera y por el momento, hasta el momento la única, donde existe un municipio con una secretaría. Imagínate que para mí fue todo un orgullo que me hubiesen convocado a crear, digamos, a armar este nuevo espacio que hasta el momento no existía. Entonces no teníamos por ahí parámetros como para pensarlo, pero bueno, digamos, gracias a la experiencia que para mí significó haber sido parte de la Secretaría de Estado de la Mujer, en aquel momento ni una menos, a nivel provincial, eso me permitió también poder pensar las políticas públicas para el municipio. Y ahí en diciembre de aquel año comenzamos. Pudimos estructurar esta secretaría en 3 importantes patas, que fue un programa de asistencia, de asesoramiento, acompañamiento para personas víctimas de violencia por motivos de género, un programa de género y diversidad específicamente pensado para dar respuestas al colectivo LGBTIQ, y un programa de capacitaciones desde donde pudiésemos llevar adelante todos tipos de capacitaciones a la comunidad y campañas de prevención, de visibilización y concientización. Así se pensó, así se estructuró y así comenzamos a trabajar nuestro primer mes de trabajo. Al poquito tiempo, el mundo se ve atravesado por una situación por primera vez que nos sacude y nos pone frente a una realidad que no conocíamos. Y como Estado municipal, nos vemos en el enorme compromiso, en el enorme desafío de repensar estas políticas públicas, cómo en este contexto nuevo que desconocíamos pudiesen llegar a toda la comunidad. Si bien la Secretaría de la Mujer, en aquel momento éramos pocas las integrantes de esta secretaría, tenía 2 profesionales, un equipo reducido, que era el que hacía el trabajo interdisciplinario, donde recepcionábamos los casos de violencia y discriminación. Y un equipo también donde estábamos trabajando activamente con la comunidad, donde habíamos empezado a realizar las primeras reuniones, los primeros encuentros, eran masivos, la secretaría se llenaba de gente, interactuábamos, creábamos proyectos, recibíamos inquietudes. Fueron esos 2-3 primeros meses de mucha actividad en conexión con la comunidad.
pero cuando nos llega esta situación en el mes de marzo, bueno, tenemos que repensar nuestras políticas públicas, cómo llegan a la comunidad. Y así fue que, en pleno aislamiento, hay que recordar lo que significó para nosotros, para todos y todas nosotras, estar en aquel inicio de la pandemia, en marzo. Cuando comienza el aislamiento, una de las primeras cuestiones que me preocupan es que muchas de las personas en situación de violencia de género estaban conviviendo con sus agresores. A partir de una serie de llamados que empezábamos a recepcionar, especialmente de las delegaciones de las dependencias policiales o por ahí de los mismos vecinos que se comunicaban a la Secretaría, empezamos a notar que esto era cada vez más frecuente y eran situaciones cada vez más graves. Entonces, rápidamente, en medio del comienzo del aislamiento, se crea una medida que se articula con la Subsecretaría de Transporte, que es el boleto rojo. El boleto rojo surge, recordemos, en aquel momento hay una gran campaña a nivel nacional que se denomina barbijo rojo. Acordémonos que los únicos lugares habilitados eran las farmacias, donde las personas podían ir a las farmacias, o los supermercados. No había otro lugar a donde las personas pudiesen ir. O los centros médicos, los hospitales. Esos eran los únicos lugares: farmacias, supermercados y hospitales. Entonces, en aquel momento, cuando sale esta campaña nacional del barbijo rojo, que era justamente una medida donde las personas que estuviesen atravesando esta situación, que iban a las farmacias, podían pedir el barbijo rojo, y esa era una señal para que la persona que atendía supiese de que esta persona necesitaba ayuda. Bueno, tomando este criterio nuevo, sale la medida y se crea la medida del boleto rojo, que es justamente una medida que nos permitió llegar especialmente a la periferia de la ciudad, porque las personas que estaban atravesando estaban en situación de violencia podían utilizar los transportes públicos y los taxis y remises en forma gratuita para llegar en aquel momento hasta la central, que era la terminal, y allí activar el protocolo y el equipo de la Secretaría de la Mujer poder asistir en el lugar y en el momento. Trabajamos con Sempro, que tiene la central en la terminal. Todo el equipo de Sempro articuló con nosotros durante mucho tiempo este dispositivo del boleto rojo. Para poner en funcionamiento la medida se tuvo que capacitar a todo el personal de choferes de la línea de colectivo, pero en ese momento era todo una vorágine de situaciones que se iban sucediendo una tras otras. La empresa entra en paro, entonces en pleno funcionamiento y puesta en funcionamiento de la medida nos encontramos con esta situación. Así que largamos una convocatoria a la comunidad para que todas aquellas personas que en forma voluntaria se quisieran sumar a esta medida lo hicieran. Y así se presentaron distintas empresas de remiserías y los taxistas que trabajan en la calle. Se presentaron, se pusieron a disposición, fueron capacitadas todas las personas, las distintas agencias de taxistas, fueron identificados los coches con el boleto rojo, y se puso en funcionamiento esta medida, que fue sumamente importante y que pudo dar respuesta a situaciones graves en aquel momento en las que pudimos intervenir. En el mismo momento en el que estábamos en esta situación, sale un decreto a nivel nacional que también, bueno, esto nos ayuda un poco también a repensar de que, bueno, estábamos ante este problema de que las víctimas no podían salir de sus domicilios. Este decreto llega justamente en ese momento
y autoriza la circulación de las personas que se encontraban en situación de violencia para que pudiesen circular por la ciudad y llegar a los lugares para pedir ayuda y asistencia. La Secretaría de la Mujer siempre mantuvo las puertas abiertas con todo el personal trabajando para la comunidad. Por eso, cuando pienso aquel momento que se habilita la circulación de las personas que se encontraban en esta circulación, fue el momento en que la Secretaría empezó a recepcionar cada vez más casos hasta el día de hoy, 1 año y medio después. Hacemos una breve pausa, ya volvemos con más El Oficio de Vivir. Recordá que este capítulo y los demás del Oficio de Vivir los podés repetir en todas nuestras redes oficiales del Diario de la República. Esas medidas en aquel momento fueron las más importantes que se tomaron y creo yo que, bueno, como Estado o como Secretaría de la Mujer Municipal nos obligó a repensar de qué manera el Estado estaba cerca de las personas que lo necesitaban. Bueno, estas fueron medidas para poder estar cerca de la comunidad. Otra de las medidas también importante fue una decisión muy importante que tomó el intendente, fue que crear un comité de crisis social en donde nosotros podíamos asistir en forma permanente, te diría, con el tema del alimento, porque muchas personas en aquel momento al quedar varadas o aisladas en sus domicilios se les dificultaba el tema del alimento. Nosotros teníamos una comunidad LGBTIQ de aproximadamente 50 personas, que para pensar para Villa Mercedes es una comunidad importante, que nos pidió asistencia alimentaria. Entonces cada 15 días y hasta el día de hoy lo seguimos manteniendo. Nosotros asistíamos alimentariamente a este grupo de personas a las que se fueron sumando mujeres en situaciones de violencia. Esa medida, como la de la Guardia Activa, son medidas que hasta el momento se siguen implementando. Pensando en aquel momento donde inicia toda esta situación, fue que nos encontrábamos con la situación de que había muchas personas, mujeres especialmente Villa Mercedina, que se encontraban en otras provincias y que habían quedado aisladas en otras provincias. Y en esas provincias estaban sufriendo situaciones de violencia. Entonces empezamos a recepcionar pedidos no solamente de las personas que estaban atravesando esta situación, sino también de las áreas de género, de los municipios, y se empezaron a contactar con nosotros y empezamos a ver, de qué manera podíamos gestionar que esa persona villamercedina retornara a la ciudad y sacarla de esa situación de violencia en la que estaba atravesada en otra provincia. Y ahí se comienza a repensar, algo que se terminó convirtiendo en una política de la Secretaría de la Mujer, en cómo articular con los estados municipales para poder trasladar a estas personas. Gracias al trabajo conjunto que realizamos con Defensa Civil de nuestra Municipalidad de Villa Mercedes, que realizamos con el Comité de Crisis de la provincia de San Luis, pudimos articular estos traslados, tanto para traer a todas las villamercedinas, que muchas de ellas estaban con hijas y con hijos en otras provincias, como para trasladar de la ciudad de Villa Mercedes a sus provincias de residencia. Fueron situaciones
muy extremas algunas de ellas. Y quiero detenerme en una que a nosotros como equipo nos atravesó, digo, como seres humanos. Muchas de las mujeres que están acá tienen hijos, y estábamos muy sensibilizadas porque recuerdo que una mamá que estaba acá con su bebé recién nacido había venido a vivir a Villa Mercedes con su pareja y hacía ya tiempo que estaba en una situación muy delicada, y gracias a que pudimos conocerla y ella pudo acercarse acá a la Secretaría, pudimos intervenir y pudimos ayudarla a que volviera a su provincia, en un pueblito de Córdoba, un pueblito muy chiquitito, en el medio del campo. Fue muy difícil en ese contexto de aislamiento en el que estábamos, lograr movilizarnos con todo esto. Así que la llevamos hasta la frontera de la provincia de Córdoba y habíamos articulado a través del municipio de ese pueblito con la familia de ella, que vivía en el medio del campo. Pudimos dar con ella y la fue a buscar su papá, que hacía mucho tiempo que no la veía. Y pudimos ser testigos en ese momento de que ese abuelo conocía por primera vez a su nietito, que estaba recién nacido. Y bueno, pudimos presenciar esa situación cuando ese abuelo abrazó a ese bebé recién nacido, abrazó a su hija después de mucho tiempo de no verla, de no saber nada de ella, de saber que estaba en una situación muy delicada aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Y bueno, vivir esos momentos donde vos te das cuenta qué importante a veces que son las políticas públicas y el Estado cuando está en el momento en el que se lo necesita para situaciones tan trascendentes para el ser humano, como justamente volver al hogar, volver al refugio, ser recibida por tu padre, que el abuelo conozca por primera vez a su nietito en esa circunstancia, en el medio del cruce, en el límite de las dos provincias. Bueno, así como esas situaciones hemos vivido muchísimas. Fueron más de 25 traslados que se hicieron en pleno aislamiento. Y bueno, y hay historias muy importantes que significaron un antes y un después para la vida de esas personas. Así que para nosotros era un desafío diario, te diría, diario el repensar de qué manera llegábamos a todas las personas que nos necesitaban. Y así fue, como te decía al principio, que nosotros comenzamos con un equipo muy reducido y a los meses, con tanta actividad y con tanta gestión, digamos, porque nos demandaba la sociedad, a los pocos meses pudimos ir incorporando más profesionales, y hoy por hoy, a 1 año y medio de gestión, me llena de orgullo decir que tengo un equipo de profesionales, de 6 profesionales que conforman el equipo interdisciplinario, desde donde se hacen todos los abordajes para los casos de violencia y de discriminación que llegan a la Secretaría. Son profesionales que están sumamente comprometidas con la temática y también pensando permanentemente de qué manera llegar y dar respuesta a la comunidad. Hemos tenido desafíos permanentes porque, bueno, justamente nos ha obligado esta realidad a vivirlo así, como desafíos permanentes. A todo esto que yo te iba contando, se iba gestando también la posibilidad de dar cumplimiento a algo tan importante que para mí había sido uno de los principales desafíos, la implementación de la ley Micaela, porque un objetivo de esta Secretaría era poder transversalizar la perspectiva de género en todo el Estado municipal, en el Consejo Deliberante, y esto se planteó en un momento, también en un contexto que nos obligó
a repensar cómo llevar estas capacitaciones. Bueno, comenzamos y hoy te puedo decir que a 1 año y medio de gestión, todos los funcionarios y funcionarias del municipio de Villa Mercedes han cumplimentado con las capacitaciones obligatorias de la Ley Micaela. También todos los concejales y las concejalas del Honorable Consejo Deliberante de Villa Mercedes lo han cumplimentado. Las últimas que realizamos fue en el mes de abril, donde se capacitaron todos los jefes y jefas de programas y subprogramas. Y solamente me queda por delante pensar en todo el personal, en todas las trabajadoras y trabajadores municipales. Ese es un desafío que tengo próximo a cumplir. Otro de los desafíos que tenemos, es déjame pensar, que han sido tantas cosas que se han ido sucediendo una tras otra. Pensar en la comunidad LGBTIQ, pensar en cómo dar herramientas y recursos para que la comunidad las utilice y tener la posibilidad de acceder a un trabajo formal, acercarse a mayores oportunidades. Ese fue un gran desafío. Me acuerdo que en su momento tuvimos algunos encuentros con el gerente del Banco Nación para que si existiese la posibilidad. Se presentaron muchos currículum en esos momentos, las ayudamos a preparar los currículums. Entonces, pensando en esto y en la comunidad, y especialmente en la comunidad travesti trans, bueno, surgió la posibilidad de fortalecer el área, porque hay un programa de género y diversidad, a través de capacitaciones permanentes. Presentamos un proyecto a Nación que se llama el proyecto Proyectar Futuro, y bueno, y gracias a la aprobación de ese proyecto nosotros pudimos impulsarlo y hoy por hoy estamos en plena ejecución. Son 6 meses de capacitación permanente en distintos temas. Por ejemplo, computación es como el eje de las capacitaciones, todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, con la utilización de los recursos tecnológicos, con los programas, desde cómo utilizar el Excel hasta cómo, bueno, todo lo que tiene que ver con la tecnología y la computación. La otra capacitación tiene que ver con emprendedurismos. Es muy interesante porque las acerca, digamos, a la idea de empezar a gestar y crear emprendimientos personales o colectivos. Y después está la otra capacitación en recursos humanos, que allí las preparan con distintas técnicas, desde algo tan simple como armar un CV hasta cómo presentarse a una entrevista laboral, hasta miles de técnicas y recursos que se utilizan para prepararlas y prepararlos, bueno, para que estén en igualdad de condiciones para poder acceder a la posibilidad de tener un trabajo. Esto fue todo por hoy. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 21 por Canal 13 de San Luis.